Bueno, muchas gracias. Eh, yo quisiera, para empezar, agradecer por esta invitación y agradecerle sobre todo a Fasecolda y particularmente a Jorge Humberto Botero por esta invitación. Eh, Me complace mucho haber oído las dos presentaciones anteriores. Yo voy a continuar con el tema que acaba de exponer Mauricio Reyes, solo que yo voy a hablar de lo mismo, pero desde una perspectiva más contemporánea, si ustedes quieren, de ética y política. A mí me invitaron para hablar de este libro que se publicó hace poco y que se llama El orden de la libertad, que fue uno de los conceptos que desarrolló justamente Mauricio Reyes con base en las ideas de Aristóteles. Estos dos conceptos, orden y libertad, no solamente están en Aristóteles, sino que están en buena parte del ideario político, de la filosofía política a través de todos los siglos. Entonces lo que voy a hacer es hablar de este libro, pero utilizando los temas que están allí para ponerlos, digamos, en sintonía con el debate contemporáneo. Yo quisiera empezar por lo siguiente, por explicar un poco cómo surgió este libro. Yo durante muchos años me he dedicado al tema de la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina y escribí hace unos 10 años un libro que se llama Normas de Papel sobre ese tema, sobre cultura de incumplimiento de reglas. En ese libro yo lo que hago es, a partir de unas investigaciones muy concretas, 10 investigaciones específicas, estudiantes haciendo trampa, contrabandistas de gasolina, en fin, gente saltándose las filas, una cantidad de cosas. A partir de ahí yo trato de elaborar, hacer una teoría sobre el incumplimiento de reglas en América Latina o en Iberoamérica más bien. Y hace unos 2 años yo estaba a la espera de un año sabático eh, para, para hacer una segunda edición de ese libro con la idea de que el libro podía ser un poco más latinoamericano. Yo había recolectado información de muchos países de América Latina y quería hacer algo más latinoamericano. Y cuando ya estaba a puertas del sabático, ocurrió un accidente familiar terrible para mí, y fue que en Medellín a mi padre lo atropelló una moto y lo mató. En la carrera 80 de Medellín, para los que conocen esa ciudad. Yo, que tengo una columna en El Espectador, decidí dejar la columna por un tiempo y me puse a hacer aquella segunda edición que yo pensaba hacer, pero que ya no tenía las connotaciones que yo había previsto inicialmente, sino que fue un libro distinto. Y este libro tiene, digamos, algunos temas que estaban tratados en el primer libro, pero terminó siendo un libro más sobre tragedias colectivas. Y de eso es que quiero hablar en lo que me resta de tiempo. Tal vez puedo empezar con un chiste que no lo había pensado, pero oyendo a Mauricio, tal vez me parece que es pertinente. No es un chiste mío, es un chiste que muchos de ustedes conocen, es un chiste que además trae Carlos Santiago Nino en uno de sus libros. Santiago Nino es uno de los grandes constitucionalistas de América Latina, pero escribió un libro de sociología jurídica que se llama Un país al margen de la ley. Y él empieza el libro con ese chiste. Yo soy muy malo para contar chistes, pero lo voy a contar de todas maneras. El chiste relata la manera como Dios fue creando el mundo, lo digo a propósito de la alusión que hacía Mauricio a la belleza, a la maravilla de Colombia. Entonces Dios relata la manera como va con el arcángel creando los países, y entonces crea un país, crea otro país, a unos países les da, con la idea un poco como crea a los hombres, con virtudes y con defectos. Entonces a unos países les da montañas, a otros países les da valles, a unos países les da unos desafíos, a otros países les da unas virtudes. Y cuando llega a Argentina, pues crea unas montañas maravillosas, un mar extraordinario, unas estepas extraordinarias, en fin. Y entonces el arcángel le dice: pero Señor, ¿no se te está yendo un poco la mano en la cantidad de atributos que le estás dando a este país? Y entonces Dios le responde: espérate, es que todavía no he creado a los argentinos. En muchos países se cuenta ese chiste,
se atribuye no solamente a los argentinos, sino a los colombianos, en fin. Esto quiere decir que no basta, digamos, el chiste es importante porque no basta con tener atributos físicos. Digamos, los países se juegan su destino en buena parte en la acción colectiva, es decir, en la relación entre ellos, en la coordinación de comportamientos. Ahí puede haber decisiones que conduzcan al país a triunfar o a fracasar. Y hay países que son mejores en esa coordinación, en esa acción colectiva, países a los que les va mejor y países a los que les va peor. Y en América Latina no nos ha ido muy bien, para ser francos, en ese aspecto de acción colectiva. Y eso está íntimamente ligado al tema de las tragedias colectivas. El tema de la tragedia colectiva es un tema muy desarrollado en la sociología política contemporánea, que tiene que ver con situaciones dramáticas en donde las personas, todos siguiendo como un principio de racionalidad o un principio instrumental de beneficio personal, finalmente todos terminan en una situación trágica, perdiendo todos. Le pongo un ejemplo, que era el ejemplo que comentaba, que traía Hume hace 4 siglos, que es el siguiente: 2 campesinos tienen su cosecha en distintos momentos, uno digamos en julio y otro en octubre, pero los 2 campesinos tienen muy poca mano de obra porque no hay gente quien trabaje, y entonces deciden, bueno, pero los 2 campesinos se detestan, y no solamente se detestan, sino que desconfían mucho de ellos, de lo que puede hacer el otro. Entonces no se atreven ninguno de los 2 a llamar al otro para que le ayude en su cosecha. Y así, por la falta de confianza, finalmente los 2 terminan perdiendo y los 2 terminan con una cosecha pobre. Hay muchísimos otros ejemplos, esto fue escrito hace 3 siglos y medio. Hay muchísimos otros ejemplos de este estilo. Por ejemplo, una serie de pescadores que están al lado de un lago. Los pescadores, cuando empiezan a constatar que los peces se van volviendo más pequeños, tienen la tendencia a salir más temprano para capturar aquellos peces que podrían ser capturados por su vecino, si ese vecino sale más temprano que él, porque los peces están escaseando. Y con esa lógica terminan agotando los peces del lago y terminan todos emigrando. El ejemplo más contemporáneo de todos es el del aire o el del agua. Como el mundo está organizado un poco como en el estado de naturaleza antes del contrato social, es decir, sin un orden internacional o con un orden muy, muy débil, pues entonces cada uno de los países hace con la naturaleza pues lo que más le conviene. Y esto ha llevado a que estamos estropeando el aire, estropeando las aguas y llegando a una situación en donde todo el planeta va a salir perdiendo, en donde cada uno por seguir su lógica individual va a terminar perdiendo. Pues bien, de eso es que quiero hablarles. Y tal vez el primer tema que quería señalar era el del tránsito. El tránsito es un típico fenómeno de tragedia colectiva, sobre todo en el tercer mundo. Yo quería mostrarles una gráfica, que es esta. Esta es, ¿dónde es que tiene el pointing esto? Aquí. Bueno, no. Bueno, acá. Esta es una gráfica de accidentalidad en Francia. Entre 1900, aquí no se ve muy bien, como los años 40 y hace unos 2 o 3 años. Lo que muestra la gráfica es un incremento muy grande de la accidentalidad hasta 1972. Cuando se construyeron las autopistas, y esto no solamente pasó en Francia, sino en todos los países desarrollados, cuando se construyeron las autopistas la gente no sabía cómo conducir en las autopistas. Y había muchos muertos por distintos motivos, por causas de velocidad, por mal diseño de las autopistas, por distintas razones. En 1972 morían en Francia, con menos automóviles que hoy, en una situación muy distinta, digamos hace casi 50 años, morían en Francia 18.500 personas, que es la cresta de esa curva. Hoy en día en Francia mueren
3.250 según los datos del año pasado. O sea, se redujo de 18.500 a 3.200 y pico. Una reducción enorme. La pregunta es, ¿cómo lograron eso? Si ustedes miran, gráficas parecidas hay en España, en Alemania, en Bélgica, en los Estados Unidos, en todas partes. ¿Cómo lograron esos países pasar, mejor dicho, salvar 10.000 muertos o 15.000 muertos en este periodo de tiempo? Pues hicieron muchas cosas. Hay un texto muy bello de Norbert Elias, el famoso sociólogo alemán, que habla de estas cosas y dice, el problema es que los países del tercer mundo no logran coordinar los comportamientos, no logran la reciprocidad suficiente para ponerse de acuerdo y reducir esas muertes. Si ustedes miran las curvas latinoamericanas, todas son, más que curvas, todas son rectas. A veces incluso suben un poquito. En Colombia ha subido un poco la mortalidad por accidentalidad. Usted, pues, Fasecolda trabaja en estos temas de seguros y sabe muy bien de estos datos. Las cifras no bajan, no hay un pico a partir del cual empiecen a bajar. Hay unas pequeñas variaciones, pero en toda América Latina es más o menos constante. Es decir, tenemos muy poca capacidad para decirnos, bueno, no, un momento, detengámonos, organicémonos, pongámonos de acuerdo y adoptemos ciertas normas que nos permitan salvar vidas. En Colombia mueren unos 7.500 personas en el tránsito. Y buena parte de las muertes que ocurren hoy en día en Colombia están originadas por motociclistas, bien sea por el motociclista mismo o por el pasajero del motociclista o porque el motociclista atropella a alguien, como fue el caso de mi padre. Y eso es una tragedia colectiva, parecida a la del lago o parecida a la de los campesinos que les acabo de señalar o parecida a lo que está ocurriendo con el aire. Son, repito, situaciones en las cuales los individuos, por seguir cada uno su interés personal, terminan en una situación que es incluso peor que la situación de interés personal en la que estaban inicialmente. Es decir, terminan perdiendo. Es una estrategia contraproducente. Una de las cosas que enseñan estos textos sobre tragedias colectivas es que con mucha frecuencia, en estos casos de medio ambiente, en estos casos de tránsito y en muchos otros, por ahí hay una cosa que se llama el dilema del prisionero, que se utiliza mucho para ilustrar este tipo de cosas. Lo que enseñan estos estudios de tragedias colectivas es que con mucha frecuencia en la sociedad es mejor colaborar que seguir el interés personal. Esto va en contravía, además, de la mayoría de los economistas contemporáneos de moda, o de moda hasta hace muy poco, que consideraban que la economía estaba reducida a un asunto de estrategia personal. Digamos, está hablando de esto que se conoce como el individualismo metodológico, que supone que el interés y el egoísmo es lo que jalona la economía y lo que explica la economía. Pues no siempre es así. Hay muchos experimentos que muestran que no todo está guiado por el interés personal. Hay un famoso experimento que se llama el experimento del ultimátum, que se lleva a cabo entre dos personajes. Un personaje tiene una suma de dinero y otro personaje tiene la posibilidad de tomar una decisión. El que tiene una suma de dinero decide cómo repartir esa suma de dinero con el segundo personaje. Es decir, si tiene 100.000 pesos, decide si al personaje B, es decir, al segundo, le da 1.000 pesos, le da 50.000 pesos o le da todo, o le da el 99%. Y este segundo personaje tiene la posibilidad de decir si acepta o no acepta la repartición. En una visión de individualismo metodológico puramente economicista, basada en el interés personal, pues el personaje B, el segundo personaje, aceptaría cualquier tipo de división que sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque no tenía nada y finalmente si le dan 1.000 pesos, pues no tenía nada y le dan 1.000 pesos y listo, pues se va con 1.000 pesos a pesar de que el otro pues hizo una repartición poco justa. Pues lo que muestra es que este experimento que se ha hecho en muchísimas partes, es que hay un porcentaje muy alto de personas, que a veces llega casi a la mitad de las personas, que rechazan toda repartición que consideren injusta. Es decir, qué sé yo, si el personaje A decide darle 10.000 pesos y el otro se queda con 90.000,
las personas la rechazan. Y la rechazan simplemente porque la consideran injusta, lo cual quiere decir que están dispuestos a sacrificar 10.000 pesos, porque iba a recibir 10.000 pesos, solamente por defender un principio de justicia. Entonces las personas son más altruistas de lo que parece. Lo que pasa es que nos han hecho meter la mentira de que todos somos... En Medellín están haciendo unas campañas en las que yo participé un poco en la elaboración, que se llaman la tienda de la confianza, en donde ponen una tiendita con dulces en la calle sola, que no tiene nadie que la cuide, y las personas pagan, recogen el dulce y se van. Y los resultados que hemos tenido hasta el momento es que el 96% de las personas pagan, que el porcentaje de personas que incumplen es relativamente muy pequeño. En fin, entonces yo, digamos, me he puesto a estudiar estas cosas del incumplimiento. No tengo tiempo porque ya tengo 26 minutos solamente que me faltan, pero simplemente les menciono algunas cosas, digamos, de esta explicación teórica del incumplimiento. Hay unos capítulos en este libro. Bueno, yo quería mencionarles, quería mostrarles esta otra estadística. Los países, estas curvas en rojas, ¿qué es lo que dice ahí? 20 países con mayor y menor tasas de mortalidad en accidentalidades de tránsito. Son datos del 2012. Todos estos son países del tercer mundo. Y todos estos son países desarrollados. La diferencia entre estos y estos no es que no sepan cómo hacerlo, no es que no tengan las claves, inclusive no es problema económico. Es que aquí, en estos casos de países desarrollados, el tema de la reciprocidad, del entendimiento, de pongámonos de acuerdo para resolver conjuntamente este problema colectivo, de pongámonos de acuerdo para que cada uno colaborando nos beneficiemos a la postre todos, es mucho más importante que acá. Aquí, digamos, el individualismo, el egoísmo, la estrategia de cada cual por su lado prevalece y las personas terminan perdiendo, terminan en una situación peor de la que iniciaron. Esa era Bueno, pero entonces les decía que en este libro hay, digamos, unas explicaciones teóricas. Hay algunas explicaciones históricas. Esas explicaciones históricas parten de España. Buena parte de nuestra cultura del incumplimiento viene de España. España era un país relativamente particular cuando los españoles vinieron a América, particular en el contexto europeo. Era un país muy atrasado y era un país con una idea de caballería y de honor mucho más acentuada que en los otros países. De ahí el Quijote. El Quijote es muy representativo de España. Pero bueno, yo me meto en esas honduras históricas, por un lado, y creo que, y me dedico en un capítulo muy específico a un tema muy particular que yo creo que fue fundamental en la manera como nosotros concebimos las normas, la autoridad, la obediencia, la desobediencia, el castigo, todas estas cosas, digamos, de teoría jurídica, podría decir uno, que es el tema de la confesión católica. Lo que voy a decir no tiene nada que ver con teología. Yo soy sociólogo, en este caso soy sociólogo de las religiones, no tiene nada que ver con convicciones religiosas ni nada por el estilo. Sociología, simplemente. La religión tuvo un impacto muy negativo, creo yo, en la manera como los latinoamericanos cumplimos las normas. Porque hablo de la confesión, porque la confesión, que existe solamente en el catolicismo, no existe en ninguna otra religión, y que, digamos, los protestantes la desecharon desde el inicio, Lutero en particular, es un mecanismo que consiste en la posibilidad de siempre volver a empezar como de volver el contador siempre a cero. Es como si uno tuviera una pastillita para sanar el alma, como si uno tuviera una pastillita para sanar el cuerpo y siempre se pudiera liberar de cualquier enfermedad, de cualquier accidente. Si uno tuviera esa pastillita mágica, sería mucho más temerario con lo que hace, con el deporte, con el cuidado de su cuerpo, sería mucho más temerario. No lo hacemos es porque sabemos que muchas enfermedades son irreversibles. Pues bien, en términos de pecado todo era reversible.
digamos, esto de la confesión ya perdió mucho crédito y ya esto no es como antes, pero cuando yo era niño en Antioquia, la confesión tenía una importancia enorme y de ahí hacia atrás hasta el siglo XI con el concilio de Letrán. Se fueron casi 1000 años de una confesión que moldeó la sociedad, porque la religión era mucho más importante que el derecho en la colonia, en las colonias latinoamericanas e inclusive en Europa era mucho más importante que los estados. Entonces esta posibilidad de siempre volver a empezar, de siempre tener a la mano el perdón, la posibilidad de negociar, creó una visión muy flexible, muy negociable, muy adaptable de las normas, no solamente de las normas religiosas, sino de las normas jurídicas que muchas veces se veían como normas subordinadas a las normas religiosas. Más aún, todavía pasa un poco de eso. Por ahí está un video del candidato Duque jurando con unos pastores cristianos en donde dice que, en donde reza una prédica según la cual primero está la Biblia y después están todas las normas de la sociedad. Y además lo dice como abogado, porque eso es lo que le hace decir el pastor. O sea que esto no ha acabado mucho. No, o sea, todavía hay algo de esto. Recuerden ustedes al ex procurador Ordóñez y cosas por el estilo. Yo creo que la religión y España y el individualismo indómito del Quijote y de los españoles, todo esto jugó un papel fundamental. Y entonces a partir de ahí yo hago una diferenciación entre personajes incumplidores de normas o entre mentalidades incumplidoras, y esos personajes son fundamentalmente el rebelde que incumple porque considera que las normas son injustas y entonces siempre subordina su valoración de justicia o injusticia de las normas al cumplimiento, y eso en América Latina ha sido muy importante, primero por la escuela de Salamanca en la colonia, que incidió mucho en esta idea de que primero estaba la justicia y después la validez, y después el marxismo, que es un naturalismo que también supedita la justicia a la validez. Entonces hay una cultura muy fuerte de rebeldía por esta causa. Esto es muy importante en América Latina. Pero el único personaje incumplidor no es el rebelde. Tal vez el personaje incumplidor más importante de todos es el vivo, que es un personaje que existe en toda América Latina, desde la Patagonia hasta el Río Grande. El vivo es alguien que hace cuentas y entonces pues dice, a ver cómo me va aquí. Entonces en el semáforo, pues primero mira a ver si hay policías por el lado, en fin. Y entonces con base en eso decide si se salta el semáforo en rojo o no se lo salta en rojo, según las consecuencias que pueda acarrear. La viveza es ambivalente, porque la viveza puede ser positiva, mejor dicho, en América Latina es vista a veces como positiva y a veces como negativa, o digamos, en unas circunstancias lo uno y en otras circunstancias lo otro. Porque la viveza, sobre todo, bueno, en Antioquia esto era muy importante, la viveza era como un ingrediente del temperamento fundamental para poder salir de situaciones adversas, para poder salir adelante. En Antioquia había un dicho de los padres que cuando el padre se quejaba ante el abuelo de que sus hijos eran muy calaveras, el abuelo le decía, tranquilo mijo, que es mejor tener que atajar que tener que empujar. Digamos, la falta de capacidad para salir adelante por todos los medios posibles era vista, sobre todo en esa Antioquia de principios del siglo XX y de finales del siglo XIX, como una cualidad poco favorable para la supervivencia y para salir adelante. Hay un cuento famoso que se llama Que pase el aserrador. Belisario Betancur dice que es el cuento insigne de la cultura antioqueña, de un boyacense y un antioqueño que van por las montañas en la guerra civil, en la guerra de los 1000 días, y alguien los llama del otro lado de la montaña y les pregunta si alguno de ellos es un aserrador. El boyacense dice que no, pero el antioqueño lo calla y sin tener ni idea de aserrar dice que sí, que por supuesto que él es experto, pasa al otro lado y a punta de lengua y en fin, no solamente aprende a cerrar, sino que se apodera del aserrío. Claro, ese es, digamos, el aspecto, digamos, ahí hay un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo es que no se dejan morir de hambre, y el aspecto negativo es que están dispuestos a hacer cualquier cosa para salir adelante.
Ahora, otro problema de la viveza es que el vivo no siempre hace cuentas claras, no siempre es bueno haciendo cuentas. Lo que les decía ahora de las tragedias colectivas. Uno de los problemas de las motos o del caso del lago o del caso de la contaminación del río o muchísimos otros, al final hablaré un poco más de esto, es que la gente hace cuentas que desde el punto de vista del interés personal los lleva a tomar un comportamiento, pero no se dan cuenta que con ese comportamiento están condenándose a sí mismos. No se dan cuenta de que en muchas ocasiones la mejor manera de defender el interés personal es colaborando. La mejor manera de protegerse es actuando en beneficio del interés colectivo. Y entonces el mejor ejemplo es el del tránsito. Cuando en un cruce todos intentan pasar primero, con mucha frecuencia ocurre que todos se bloquean y todos terminan llegando más tarde de lo que habrían llegado si todos pausadamente hubieran pensado en el interés colectivo y en el interés de todos. Hay muchos experimentos de tránsito que constatan esto. Bueno, hay otro personaje que es el arrogante, que es también muy conocido en América Latina, que es este personaje que considera que sí, que la ley es válida y que debe cumplirse, en fin, pero que esto viene de una tradición muy larga en España, que es la tradición de los fueros, que él por la situación que tiene, por el conocimiento que tiene, por el estatus que tiene, por el dinero que tiene, por la posición que tiene, es beneficiario de una excepción. Ángel Guenivet decía de los españoles que el ideal de todo español era tener un papelito en el bolsillo que dijera: este fulano de tal está facultado para hacer lo que se le da la gana. Y eso es un ideal muy latinoamericano. Entre otras cosas porque en la colonia los que estaban más arriba en la jerarquía social obedecían menos y los que estaban más abajo obedecían más. Y cuando llegó la independencia, que todos eran iguales, todos pensaron que el ideal era tener que obedecer poquito para ser iguales como los de arriba. Entonces el tema de los deberes y el tema de la obediencia ha sido siempre una tradición muy débil en Colombia. Bueno, en fin, con esto quiero pasar a otro tema que es el siguiente. Estos personajes son muy importantes, pero los personajes son insuficientes para entender la cultura del incumplimiento. Primero porque un personaje que es vivo aquí puede ser cumplidor acá. El tipo que incumple todas las normas de tránsito en Cali se va a Miami, alquila un coche y ahí se vuelve un cumplidor permanente. Entonces hay otros elementos contextuales que son fundamentales para entender el incumplimiento. Uno de ellos es la existencia de un orden estatal, que es lo que pasa en los Estados Unidos con el policía de tránsito. Y ese es un gran problema en Colombia. Yo he hecho mucha investigación sobre la capacidad del Estado en las regiones. Yo trabajo en De Justicia, no sé si conocerán esa institución, pero en De Justicia hicimos una investigación sobre la capacidad institucional de todos los municipios del país y encontramos que hay una tercera parte del país en donde no hay Estado, sobre todo en la periferia, donde el Estado no existe. Hay instituciones, hace mucho escribí un libro que se llama Jueces sin Estado, en donde hay jueces, hay procuradores, hay alcaldes, hay de todo, pero detrás de eso no hay nada. Digamos, el juez no tiene la capacidad, no tiene el imperium, como decía Hobbes, no tiene la capacidad de tomar decisiones, porque la mayoría de los casos o no llegan no pasan por el juzgado, o los que pasan por el juzgado son casos menores, inocuos muchas veces. Ahora, eso es una tradición muy colombiana, incluso muy particular de Colombia en el contexto latinoamericano. Nosotros tenemos una tradición de poco aprecio por construir Estado, por la tarea dificilísima, lenta y difícil de construir instituciones y de construir Estado. Para volver a lo de mi colega Mauricio, en la tradición política, en la filosofía política, hay como dos grandes demonios que hay que evitar desde Grecia. Uno es el mal de la tiranía. Y entonces ahí uno encuentra a Rousseau, encuentra incluso a Aristóteles, encuentra a Marx,
acabar con la tiranía, acabar con el despotismo. Ese era un gran ideal de la filosofía política. El otro gran ideal, que también lo señalaba Mauricio en una de sus diapositivas, que creo que era con base en Aristóteles, es acabar con el desorden, es evitar la tiranía, es evitar la guerra civil. La guerra civil es un gran mal. En Colombia hemos tenido guerras civiles más o menos difusas, pero los franceses saben lo que era una guerra civil a principios del siglo XVI, o los europeos en general. La guerra civil es otro mal tremendo. Nosotros, quizás porque los próceres de la independencia leían autores franceses, nos metimos la mentira de que el único problema que teníamos era evitar la tiranía. Entonces hemos tenido una tradición de antitiranía permanentemente, que está muy presente incluso en los conservadores. Pero el tema de construcción de Estado, el tema de crear instituciones eficaces que creen un orden legítimo, ese ha sido un tema menor. Tal vez el único presidente que ha intentado realmente hacer eso fue Carlos Lleras Restrepo. Bueno, después todos un poquito, pero ese ha sido un tema menor. Yo estoy convencido de que el problema de la paz en Colombia seguirá con guerras permanentes y acuerdos de paz permanentes, porque si ustedes miran las guerras y los acuerdos que hemos tenido en Colombia, todo ha sido una sucesión cíclica de guerras, acuerdos, guerras, acuerdos, guerras, acuerdos. Yo creo que este problema seguirá si seguimos con santuarios de ilegalidad y de delincuencia como los que tenemos hoy en día, en donde hay criminalidad de todo tipo. A una criminalidad de esas es puramente común, narcotraficante, otras son mafias locales, otras se politizan, en fin, pero mientras tengamos esos santuarios va a ser muy difícil acabar con la fuente de la guerra en Colombia, que es la ausencia de Estado. Entonces, digamos, una de las cosas que yo pretendí con este libro es un poco dialogar con la izquierda. Yo soy profesor de la Universidad Nacional hace muchos años y tengo muchos colegas en la Universidad Nacional que son de izquierdas. Eso se exagera desde fuera, pensando que todos los profesores en la Universidad Nacional son de izquierda. Eso no es cierto. En la universidad hay mucho debate y hay mucha tensión, además, política entre los profesores e incluso entre los estudiantes. Pues bien, digamos, yo quise con este libro discutir con la izquierda y digamos, a la que yo creo pertenecer, además, digamos, una izquierda, digamos, muy moderada, con la idea de que el desorden es un gran mal. No solamente un gran mal, sino un gran mal para la gente pobre. La gente pobre es la que más sufre con el desorden. En Colombia hay 4 millones de desplazados. Esos desplazados tienen origen en la ausencia de orden, en la ausencia de un Estado. Eso explica además que buena parte de la gente pobre en las regiones vote por la extrema derecha y vote por la derecha. Y entonces en Colombia nos debatimos entre un orden a las patadas, que es en buena parte el orden que instauró la Iglesia Católica en la colonia y después, o que pretende instaurar la derecha o la extrema derecha, violando derechos humanos, no respetando las constituciones y las reglas de juego, entre ese orden a las patadas y un desorden bendecido y aupado y digamos en colaboración con la izquierda, con los liberales en el siglo XIX y con, digamos, los críticos del Estado que no creen en las instituciones, que no creen en la necesidad de fortalecer la administración pública y las instituciones, porque tienen una desconfianza tremenda frente a todo lo que tiene que ver con lo institucional y con el Estado, porque consideran que lo único que hay que hacer es evitar la tiranía. Y no ven en el tema de la construcción de la administración y en el tema del orden legítimo, por supuesto, no ven en eso un asunto humanístico y un asunto de defensa, incluso de defensa de los intereses de las clases pobres y más desvalidas. Entonces, digamos, la idea de este libro es una defensa progresista del orden, no de cualquier orden, no del que hemos solido tener, no del orden de la Constitución del 86, no del orden autoritario y a las patadas, sino una defensa del orden legítimo, del orden democrático, del orden constitucional, del orden
digamos que fortalezca las instituciones públicas. En Colombia tenemos una hiperpolitización del debate público y un déficit de debate de tipo técnico, administrativo, en fin. Entonces, el tema de la construcción del Estado es un tema fundamental en la explicación de la cultura del incumplimiento de reglas. Pero hay otro tema que es fundamental, que es el tema de la confianza. La construcción de confianza es el segundo gran tema o la segunda gran área de política pública para resolver este problema de la cultura del incumplimiento de reglas. La confianza es como el cemento de la sociedad, diría Durkheim, en Francia a finales del siglo XIX. La confianza es como la molécula de la sociedad. Digamos, el ADN de la sociedad son dos personas, A y B. A se comporta según B a B y B se comporta según B a A. El comportamiento en sociedad tiene mucho que ver con la manera como yo veo al otro. Es como un juego de espejos. No solamente con la manera como yo veo al otro, sino con la manera como yo veo que el otro me ve a mí. Ahí se empieza a jugar el destino de las sociedades. Y en Colombia, por la guerra, por la falta de construcción de una clase media más amplia, por la jerarquización social, por el tema de la arrogancia que mencioné ahora, por el tema de la envidia y de las luchas de clases, en Colombia el tema de la confianza es muy débil. Todas las investigaciones, todos los estudios que se han hecho, corpovisionarios y otros, sobre la confianza, muestran que hay una enorme debilidad. Eso es lo que en buena parte explica la cultura del incumplimiento de las reglas. No tanto, si usted le pregunta, corpovisionarios ha hecho investigaciones sobre esto, si usted le pregunta a la gente, si usted le pregunta a un barranquillero y a un sueco qué tanta veneración tienen por el derecho, por las normas, por los códigos, el barranquillero dice más o menos, los barranquilleros dicen más o menos que en un 80% tienen una grandísima, 85%, una grandísima veneración. El sueco dice 50, 60, más o menos. Pero, o sea, eso no explica la cultura del incumplimiento. ¿Qué es lo que explica la cultura del incumplimiento? Que cuando usted le pregunta al sueco, los suecos dicen sobre la confianza recíproca, el sueco dice, yo confío en un 80 o 90% en el otro. En cambio, el barranquillero dice, yo confío en un 25% en el otro. Ese es el capital social fundamental, la confianza, la construcción de confianza. Claro, la confianza no se construye gratuitamente o a partir de consignas inocuas. No, la confianza se construye además con hechos y con gobiernos buenos, decentes y democráticos. Entonces, el segundo tema fundamental es la confianza. Me quedan unos minutos y yo quisiera señalar algunas tragedias colectivas que tenemos en Colombia. La última parte de este libro es sobre tragedias colectivas. Ya señalé la tragedia colectiva de las motos. Ese es un problema que tenemos que resolver en el futuro. Tenemos que empezar a bajar esa curva, tener un pico a partir del cual empecemos a salvar vidas. Este tema del tránsito es la nueva guerra, o es la nueva violencia, pues si no lo queremos poner en términos de guerra, la nueva violencia. Antes teníamos los muertos del conflicto armado, ahora teníamos este siempre lo hemos tenido, pero ahora estos son más visibles y yo creo que ahí hay un tema fundamental que tenemos que explorar y resolver con reciprocidad y confianza y buenas normas. Hay un experimento de Fair and Getcher muy diciente que es el siguiente. Supongamos que todos nosotros estamos en una mesa redonda y que Mauricio Reyes, mi colega, es el director del juego y tiene una urna en la mitad y todos depositamos una suma de dinero en esa urna, con la idea de que después Mauricio reparte ese dinero entre todos por igual. Esto se asemeja mucho, por ejemplo, a la recolección de las basuras. Uno recoge las basuras con la esperanza de que todos los otros las recojan y que la calle esté limpia, pero si nadie la recoge, ¿uno para qué la recoge? Pues bien, ese experimento funciona muy bien hasta que nosotros empezamos a constatar que hay algunos aquí en la sala que no contribuyen con nada o con muy poquito y que se aprovechan del cumplimiento de los demás porque después reciben una porción igual. Y entonces la curva empieza a subir con los aportes hasta que la gente empieza a ver eso y ahí empieza a bajar.
hasta que se introduce una nueva norma en el juego, que consiste en que Mauricio tiene la posibilidad de sancionar a estos colinchados, polizones, vivos, como los quieran llamar. Y entonces cuando se sanciona a esas personas, inmediatamente las colaboraciones empiezan a subir. Esa investigación también se ha hecho en muchas partes y da los mismos resultados. O sea, que en políticas públicas hay que hacer dos cosas. Hay que construir confianza por un lado y hay que sancionar a los incumplidores por un lado, que son las dos cosas que he mencionado anteriormente. Construcción de Estado por un lado y construcción de confianza por el otro lado. Construcción de Estado se refiere a las instituciones, a las sanciones, en fin, por un lado, y por el otro lado, construcción de confianza. O sea, y ahí están, digamos, atadas la sociedad civil y el Estado. Digamos, esto lo que muestra es que el destino de nuestras sociedades es un destino que no depende ni solo del Estado ni solo de las sociedades, que es una cosa muy frecuente en Colombia, ver que se le atribuye toda la responsabilidad al Estado, entonces el Estado es el malo, el Estado no sirve para nada, el Estado es una porquería, y entonces la sociedad siempre es buena, la sociedad siempre es de gente honesta, en fin. Esa es un poco la visión de derecha. Y la otra visión es esa es un poco la visión de izquierda. Y la visión de derecha es un poco lo contrario, y es que en la sociedad civil, de la sociedad civil vienen todos los males, la sociedad civil es corrupta, en fin, pero el Estado es bueno y el Estado tiene toda la capacidad para controlar esa sociedad de donde vienen todos los males. No es ni lo uno ni lo otro. Hay mucha maldad y mucha bondad en las instituciones y lo mismo en la sociedad civil. Y Colombia sí que podemos decir eso cuando nos comparamos con Argentina o con Chile, que han tenido regímenes militares. Me queda muy poco tiempo. Yo quisiera señalar simplemente en 2 minutos, no les quito más tiempo, en 2 o 3 minutos, quisiera señalar que otra tragedia colectiva es la profesión jurídica. Y yo estoy terminando un texto que va a ser publicado en un par de meses sobre la profesión jurídica. La profesión jurídica, no estamos hablando de una profesión inocua para la sociedad y para el Estado. No estamos hablando de, qué sé yo, decoración de interiores o incluso, qué sé yo, administración de negocios. No las quiero demeritar, pero en el caso del derecho esto tiene una preponderancia para el Estado enorme. No tengo mucho tiempo, simplemente quiero mostrarles unos datos básicos. En esta investigación lo que hicimos fue mirar 2 variables fundamentales. Una, todas las facultades de derecho del país, según el costo de la matrícula y según la calidad. No entro en los detalles de cuáles son las variables que utilizamos. Y aquí hay 4 tipos de facultades de derecho, que son este tipo A, élite privada, una élite pública, un tipo C, que es, digamos, facultades mediocres o, digamos, de muy baja calidad y de alto costo, y el resto. Las cifras, digamos, cuantitativas son las siguientes. Aquí hay 15 pregrados, aquí está pues los Andes, el externado y otras, aquí hay 5 pregrados, ahí están algunas universidades públicas de muy buena calidad, aquí hay 30 pregrados y aquí hay 128 pregrados. Este es el 71% de los matriculados, este es el 3% de los matriculados, este es el 8% de los matriculados y este es el 17% de los matriculados. Hace 50 años en Colombia no había tampoco mucha regulación, pero había casi siempre universidades públicas de las cuales salían las élites del Estado, esas élites, sobre todo de la Universidad Nacional o de las universidades públicas. No está Jorge Humberto, pero Jorge Humberto es de la Universidad de Antioquia. Y Jorge Humberto y yo nos llevamos pocos años, pero entre Jorge Humberto y yo hubo un quiebre total, porque en las universidades públicas, por motivo de las huelgas, nadie quería estudiar. Mejor dicho, los hijos de las élites no enviaban a sus hijos allá, porque cursar la carrera se demoraba 7, 8 o 9 años. Y entonces se fortalecieron las universidades privadas y el Estado dejó de ofrecer educación pública de calidad o la redujo a la situación en la que está ahora. En otros países de América Latina,
bueno, en los países desarrollados lo fundamental es la universidad pública. En Alemania hay 42 universidades, facultades de derecho. Una es privada y no es muy buena y es totalmente marginal. Todas las otras son públicas. En Colombia tenemos la perspectiva contraria. Y digamos, antes funcionaba porque las élites, digamos, eran de relativa buena calidad y todos los que llegaban a la magistratura o a los jueces o a los altos cargos del Estado eran personas, digamos, honorables. Lo que ha ido ocurriendo con el derecho es que a las cortes y a las altas cúpulas están llegando por redes clientelistas una cantidad de funcionarios y una cantidad de jueces de muy baja calidad. Esto relaciona el promedio de las pruebas Saber Pro, o sea, calidad o saber, por un lado, con el costo de las matrículas. Las mejores universidades, digamos, los mejores están acá y los menos buenos, o sea, ustedes ven aquí que hay una correlación. Una correlación es cuando hay una curva así en este tipo de gráficas. Una correlación perfecta o casi perfecta entre bajo costo y baja calidad y alto costo y baja calidad. Ustedes ven que la curva aquí funciona más o menos así, lo cual muestra esa correlación. Este es la tasa de abogados por habitantes, pues no tengo tiempo de... Miren esto del Estado. Egresados de pregrados de alto costo y egresados de pregrados de alta calidad en las entidades del Estado. Digamos, donde más se acumula alto costo con alta calidad es en los bufetes de abogados, un poco en los ministerios, en los árbitros. En la Corte Constitucional también hay mucho elitismo. O sea, estos son instituciones y de dónde vienen sus funcionarios, de qué universidades vienen sus funcionarios. Pero fíjense, cuando uno empieza a bajar, la rama ejecutiva, la Defensoría, la Cámara, el Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados. Fíjense la diferencia entre los magistrados y este punto de acá. La Fiscalía, las notarías, son los que combinan egresados con menor calidad y de menor costo. En fin, todo esto tiene que ver además con dos problemas básicos en Colombia. Ustedes saben que Colombia es un país con conflicto armado, con una conflictividad social muy, muy aguda, y en Colombia se gradúan 500 sociólogos al año, muchas veces mal graduados además. Se gradúan 3.500 médicos, 2.600, si no estoy mal, ingenieros, cosas por el estilo. ¿Saben cuántos abogados se gradúan? 14.500 al año. Se gradúan además de facultades de Derecho el 71% que tienen muy poco prestigio, o sea, que no tienen ningún prestigio. Crear una facultad de Derecho es algo muy sencillo. En todos los países desarrollados hay dos cosas fundamentales para regular la profesión jurídica. Una es el examen de Estado. Cuando uno sale de Alemania del pregrado se demora más o menos 2 años y medio en presentar exámenes de Estado, son 2 exámenes de Estado, y más o menos el 50% de la gente pasa, el resto no pasa. O sea, los mejores de todos los egresados pasan a ser litigantes. Y de esos, solamente una parte muy pequeña, el 20% más o menos, pasa unos exámenes adicionales para lograr ser juez. O sea, los jueces ya son producto de un filtro tremendo, muy depurado. En Colombia entonces no hay examen de Estado y no hay colegiatura obligatoria. Ustedes conocen lo que es el bar en los Estados Unidos, o lo que es la institución del bâtonnier. En países como España o Francia u otros países, que son los que autorregulan la profesión y los que disciplinan a la profesión. En Colombia, con los abogados pasa algo parecido a lo de las motos, y es que no hemos tenido la capacidad de autorregularnos, la capacidad de decir, bueno, pongámosle orden a esto para que la justicia no se afecte y finalmente para que el bien público y el Estado de Derecho funcione bien. Yo estoy convencido de que buena parte del mal funcionamiento de la justicia está en este problema de los abogados. Pueden hacer todas las reformas que quieran de aquí en adelante a la justicia, y las van a hacer, pero mientras no resuelvan este problema, el tema
de la crisis de la justicia no se va a resolver del todo, porque es un tema ético, es un tema de regulación, es un tema de las dos cosas que mencionaba otro. Ahora, construcción de Estado y construcción de confianza. Mientras eso no se haga, no saldremos de este problema. Muchas gracias. Tenemos una intervención. ¿Quieren hacerle una pregunta, doctor Mauricio? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gladys González. Es la primera vez que asisto a un Congreso Internacional de Seguros. Quiero felicitar a Fasecolda y a todas las aseguradoras. Es un evento de un nivel espectacular y tener este espacio en la mañana para discutir de estos temas realmente es muy provechoso. Yo comparto, Mauricio, más que una pregunta, es simplemente una intervención donde quisiera además ofrecer otra perspectiva sobre una de las afirmaciones que se hicieron en la charla. Yo comparto que un factor de incumplimiento de las normas en la sociedad colombiana es el egoísmo. A nosotros el egoísmo nos ha llevado a un profundo individualismo que hace que solo pensemos en nosotros mismos y por eso solo nos importa lo nuestro y no el interés general. Entiendo que en un país como el nuestro, y más los que tenemos ancestros antioqueños, hemos visto una religiosidad popular y una religiosidad un poco distorsionada, y por eso hemos escuchado siempre que el que peca y reza empata. La perspectiva que quiero ofrecerte es que me inquieta que se presente como un factor que promueve el incumplimiento de las normas en Colombia, el sacramento de la confesión o reconciliación y también pues a la Iglesia Católica. Yo, por supuesto, como ya todos se dieron cuenta, soy católica y quisiera ofrecer esta perspectiva. El sacramento de la reconciliación parte de unos pasos sencillos, un examen de conciencia donde uno se da cuenta que la embarró, un dolor por el daño que causó eso que uno hizo y una conciencia profunda y un interés de no volverlo a hacer. En el sacramento de la reconciliación aparece un Dios misericordioso que, reconociendo que la naturaleza humana está en camino de perfección, se acerca y lo levanta, pero no lo levanta para que sigan las mismas, lo levanta para que mejoren. Y yo creo que eso en un país como el nuestro es muy importante, porque en el momento de reconciliación en el que nosotros estamos, necesitamos ver que somos capaces de caernos, hacer esa reflexión de que nos equivocamos y volver a empezar. Entonces, quería además también citar que Jesús, cuando le preguntaron, ¿se acuerdan ustedes la moneda? Si tenía que pagar o no impuestos, él dijo a Dios lo que es de Dios y al César a que es del César. Así que hasta impuestos nos invitó a pagar nuestro Señor Jesucristo. Luego, por eso no quería simplemente como católica y sin querer hacer aquí un debate teológico, quería simplemente reconocer que efectivamente hay una religiosidad malentendida que seguramente ha dado pie a ese tipo de cosas, pero también quería ofrecerte la perspectiva que un Dios misericordioso que reconoce la naturaleza humana imperfecta no nos ha dado una patente de corso a los católicos para haciendo maldades e incumplir la ley, y por el contrario creo que el cristianismo ha contribuido profundamente en la historia de la humanidad a reconocer los derechos de las personas y además la dignidad de la persona humana. Era simplemente esa perspectiva que de manera muy respetuosa quería ofrecer. Pero yo quisiera decir una cosa chiquitica. Yo advertí cuando dije eso que mi perspectiva era sociológica, no teológica. ¿Qué quiere decir sociológica? Pues simplemente que yo lo que y además no solamente yo lo he hecho, digamos, lo que tratan de hacer los sociólogos de la religión es mirar la manera como la gente se comporta a partir de las normas propias de su religión, sin valorar eso. Sin valorar eso, sin decir, sin meterse en el problema teológico, si Dios existe o no existe y si eso es bueno o es malo, no, es simplemente valorar eso. Y el hecho, que no me lo inventé yo, constatado a lo largo de muchísimos estudios, es que la confesión funcionó así. Ahora, que no debió haber funcionado así, hay inclusive muchos textos católicos de sacerdotes. Hay un sacerdote Hernández en Antioquia específicamente que critica enormemente la manera como el pueblo concibe y practica la confesión. Entonces, digamos, la idea sociológica es finalmente la gente cómo se comporta.
sin valorar si eso es bueno o no. O sea, yo no me meto en el asunto teológico de si la confesión es una buena institución teológicamente o no. Digamos, para mí ese problema no existe en este caso. En este caso, simplemente como sociólogo político, lo que constato yo, y eso tiene respaldo en otros estudios, es que la confesión dio esos resultados en la manera como se practicaba o como lo practicaba la mayoría. Otra cosa es que esto es, digamos, con base en una visión más estadística, digamos, la mayoría de la gente. Eso no quiere decir que haya una élite culta que haya visto desde el principio y desde la colonia en la confesión, que haya encontrado el verdadero sentido teológico que tenía que tener esto. Pues puede que sí, pero ese no es el problema en este caso. El problema en este caso es que de hecho, fácticamente, la confesión, si usted quiere, se desvió por ese lado o terminó siendo un mecanismo para, digamos, utilizar el perdón de manera amañada. Ahora, eso era lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que tampoco esto es una valoración de la religión. Cuando uno compara el protestantismo con el catolicismo, encuentra que los protestantes, Lutero en particular, más Calvino, eran tremendamente duros con el incumplimiento, tremendamente severos con el incumplimiento. Y por eso las normas, incluso las normas sociales o las normas de comportamiento eran castigadas con un rigor extraordinario. Por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos con los Pilgrims, con los primeros fundadores, mientras que el catolicismo era tremendamente compasivo, generoso con las personas que incumplían. Eso, digamos, esa es la constatación sociológica. Uno puede, claro, mostrar que en el hecho de ser muy bondadosos hay cosas muy importantes que favorecen, hay cosas muy buenas en la cultura católica y hay cosas muy buenas en la cultura protestante y también muy malas en la cultura protestante. Entonces, digamos, yo no me meto en las honduras de catalogar esto teológicamente, sino en los hechos fácticos, de lo que ocurrió con ese tipo de normas. Y en el impacto, por supuesto, que esto tuvo en el derecho, porque me aceptará usted que las conexiones entre el mundo religioso, ¿cómo será que todavía es así? Entre el mundo religioso y el mundo jurídico o el mundo social son muy estrechas en América Latina. Hasta hoy en día son estrechas. ¿Cómo serían pues en la colonia? Un aplauso, por favor, para el doctor Mauricio García.